5 minutos de nuestra historia con el maestro Rubén Ruiz Guerra. Un espacio en el que recordamos momentos significativos, personalidades y expresiones culturales que han contribuido a construir nuestra forma de ser y de vivir. Bienvenidos todos a una nueva emisión de 5 minutos de nuestra historia, una coproducción de la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de esa misma institución. Soy el profesor Rubén Ruiz y el día de hoy vamos a hablar acerca de el 12 de octubre. ¿Qué sucedió ese día? ¿Por qué lo seguimos recordando? ¿Por qué es tan polémico ese día? En la historia de las civilizaciones occidentales, el 12 de octubre representa el momento en que la civilización occidental no solo se encontró con una gran masa de tierra y una enorme cantidad de seres humanos, y además de riquezas y de posibilidades de obtener trabajo y más riquezas todavía, que pudieron incorporar hacia su estructura económica, social y política. Es altamente probable que el desarrollo que conocemos del mundo occidental en términos económicos, en términos tecnológicos, no hubiera sido posible si no se hubiera dado ese momento que hemos escenificado el 12 de octubre. ¿Por qué he evitado decir descubrimiento de América? ¿Por qué he evitado decir encuentro de dos mundos? ¿Por qué he evitado decir invención de América? Porque todas son distintas formas de referirnos a lo que sucedió en ese momento, cuando dos sociedades radicalmente distintas, o 3 o 4 sociedades radicalmente distintas en su forma de entender la realidad, en su forma de entender el mundo, en su forma de entender la religión, en su forma de entender la vida y la muerte, se encontraron y desde entonces han tenido una interacción entre ellas. Y esa interacción ha sido una interacción sumamente dolorosa para muchos grupos humanos que fueron, vamos a ponerlo entre comillas, encontrados en esa región que pasó a llamarse América. ¿Por qué? Porque les despojaron de sus tierras, porque les despojaron de sus vidas, porque les despojaron de su manera de ser, porque los marginaron en el momento de construir una nueva sociedad. Cristóbal Colón ha sido el hombre en quien se ha depositado el simbolismo, la representación de ese proceso aculturador, ese proceso de despojo. ¿Por qué? Porque él fue el marino, nadie sabe de dónde era exactamente, hay quienes dicen que era genovés, hay quienes dicen que era un judío que se había escondido su identidad religiosa, algunos dicen que era un hombre que venía de alguna otra parte del mundo marítimo del occidente europeo. No lo sabemos bien, pero ese hombre tuvo la visión, tuvo la, vamos a decirlo así, necedad de avanzar hacia el occidente buscando enormes riquezas. No nos engañemos. Cristóbal Colón lanzó su empresa hacia el occidente para encontrar lo que se llamaba las Indias, para encontrar ese espacio que ahora conoceríamos con el nombre de Lejano Oriente y que a lo largo de la historia de los seres humanos europeos ha sido visto como una fuente de enormes riquezas. Y eso fue lo que fue a buscar Cristóbal Colón. En ese momento, distintos eventos habían producido el cierre de las distintas rutas que tenían los hombres del occidente europeo para ir hacia el extremo oriente y obtener algunos elementos que les eran indispensables. Fundamentalmente, las especias que servían
no para condimentar, sino para conservar los alimentos que ingerían. Pero eso, que era un producto que pesaba muy poco, valía muchísimo. Y eso era lo que iban a buscar. Pero también había oro, había plata, había sedas, había una enorme cantidad de productos que la mano de obra, la paciente mano de obra de seres humanos orientales habían producido. Y eso fue lo que fue a buscar Colón. Y decía yo, se encuentra con tierra, él nunca quiere aceptar que no es tierra del extremo oriente. Él nunca quiere aceptar que los seres a los que encuentra no son seres de las Indias, no son propiamente dichos indios. Sí se da cuenta que son seres humanos de distinto color de piel, de distintas lenguas, de distinta color y forma del cabello, en fin, seres muy diferentes, tan diferentes que llegó un momento en que ya después de Colón, los europeos se preguntaron, ¿son seres humanos estas personas a las que nos encontramos? Cuenta la tradición que le consultaron al Papa, quien preguntó, ¿sonríen? Y cuando les dijeron que sí, dijo, entonces sí, son seres humanos. Pero ese encuentro, decía yo, fue sumamente costoso para hombres y mujeres que vivían en ese occidente. ¿Por qué? Porque en primer lugar fueron esclavizados. Prácticamente la hazaña de Colón tuvo una cara, una segunda cara, que fue la de la práctica extinción de los seres aborígenes de las islas del Caribe. Muy pronto acabaron con ellos porque los explotaron para trabajar, los explotaron para obtener oro de los placeres del oro superficial, en fin, sufrieron a manos de esos españoles, de esos seres occidentales. Es justamente, y lo que vino después es una secuela de todo esto. De hecho, después de 50 años de ese momento de encuentro, de ese momento de descubrimiento de estos dos mundos, las leyes españolas tuvieron que ser reformadas para proteger a los aborígenes, para darles una protección frente a los usos y abusos de los colonizadores, de los conquistadores que venían del otro lado del océano. Y así se fue construyendo una manera de ser social. Y así hemos vivido todavía hasta nuestros días esa forma de ser social en donde una parte de la humanidad ha explotado, ha expoliado, ha maltratado, ha matado a una enorme cantidad de seres humanos. Justamente por eso, el 12 de octubre ha pasado a ser una fecha controvertida. En algún momento, los europeos y en particular los españoles dijeron, es una gran fiesta, y establecieron la llamada fiesta de la hispanidad. A otros nos enseñaron que era un momento de descubrimientos. A nosotros los mexicanos en México nos enseñaron que era el día de la raza, el día en que recordábamos a nuestros pueblos aborígenes. El hecho concreto es que seguimos luchando en contra de esa historia, seguimos luchando por tratar de entenderla y seguimos viendo que a final de cuentas todavía tenemos que trabajar mucho para hacer de la nuestra una sociedad más amable para con todos los seres humanos, para con todas las mujeres y todos los hombres, todos los niños y todos los ancianos que vivimos en esta sociedad. Les agradezco su atención. Soy el profesor Rubén Ruiz Guerra. Esto fue 5 minutos de nuestra historia y les espero para la próxima.